Bendito sea tu nombre, Señor. Recibe la adoración, recibe la alabanza. Te amamos a ti, Padre eterno. Quitamos toda nuestra humanidad para que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. Úsanos con poder y denuedo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, hay situaciones en la vida que a veces llegan y nos atormentan de una manera extraordinaria. Y gracias a estas situaciones adversas, en ocasiones no vemos con claridad la luz y no vemos con claridad el camino. Pero el Señor ha sido claro en esta mañana y bendito sea su nombre, que ha dado confirmación de la palabra que traemos en el día de hoy. Y quiero que vayamos rapidito a la Biblia para que el Señor comience a ministrarnos como guste. Quiero que busquemos en el libro de Mateo. Bendito sea el Señor. Me siento honrada, agradecida con los pastores de esta casa, los pastores caballeros, por la confianza que me dan de venir a ministrar desde el púlpito de la congregación que el Señor ha puesto en sus manos. Y me siento honrada de compartir con ustedes esta mañana. Bendito sea el Señor. En el libro de Mateo, el capítulo 14, vamos a estar leyendo en el versículo 22. Si nos ponemos de pie, todos nos ponemos de pie, o nos sentamos, decidamos. Todo mundo de pies, gloria a Dios. Capítulo 14 de San Mateo, en el versículo 22. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entró entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudas? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando nos enfrentamos a este texto bíblico, yo creo y estoy convencida que la mayoría de nosotros muchas veces ha visto este texto y conoce este texto bíblico. Pero a mí me llama grandemente la atención que en este texto bíblico hay una situación adversa. Cuando oraba esta madrugada al Dios por esta ministración, Dios comenzaba a hablar a mi propia vida y me comentaba de que la iglesia realmente ha olvidado las promesas del Padre. La iglesia realmente en ocasiones, gracias a la turbación o a los problemas, se desenfoca y pierde el rumbo del camino. Cuando yo llego esta mañana a este lugar y comencé a orar por cada uno de ustedes que iba entrando, comenzaba a orar por ustedes mientras ustedes entraban, otros me saludaban, me besaban, otros me hacían con la manito desde lejos. El Señor confirmaba mi palabra, que muchos de nosotros, de los cuales estamos hoy en esta mañana, en este preciso lugar, tenemos situaciones adversas, pero yo quiero hoy, amado hermano, decirle de parte del Señor, que no importa cuál sea tu situación adversa, Él ya ha prometido en su palabra, la cual se cumple, que Él está sobre tu adversidad. Este versículo bíblico yo veo en donde el Señor Jesús está con una multitud y están sus discípulos en los versículos anteriores. El maestro
pide a sus discípulos que se monten a una barca mientras Él despide a la multitud. No le da la tarea a sus discípulos de despedir al montón de gente que estaba en ese preciso momento, sino que le da una ordenanza a sus discípulos para que crucen al otro lado. Cuando yo me detengo en este versículo, yo puedo notar una solicitud o un mandato o una petición que el maestro le da a sus discípulos. Es necesario que yo me quede con la multitud para despedirlo, pero ustedes tienen que llegar al otro lado. Este término de llegar al otro lado a mí me trae a memoria o me trae a mi espíritu, como quien dice que debo subir de un nivel del cual estoy o debo pasar de una posición a otra posición. Y resulta que los discípulos que en la historia bíblica le obedecen al maestro y se suben a la barca y comienzan a navegar para llegar al lugar en donde el maestro le pidió que llegaran, que era a la otra riviera. Y es en este punto en donde yo me detengo y te quiero decir, iglesia, de parte del Señor, que aún cuando Dios te esté mandando a sobrepasar el nivel en el cual tú estás, o la situación o lugar donde tú estás para llegar a la otra riviera, van a haber tempestades. Vemos en la historia bíblica que los discípulos obedecen y se montan en la barca que el maestro les pide que se monten para que lleguen a la otra riviera. Yo estoy segura y estoy convencida que los discípulos subieron a aquella barca confiando en que iban a llegar sanos y salvos al otro lugar. Pero en mitad del camino surgió algo. Mientras el maestro despedía a la multitud, sube al monte a orar. Los discípulos que estaban en un pleno mar, dentro de una barca en donde el maestro les había pedido que se montaran, se comienza a desatar una tempestad. Y quiero que vayan conmigo en esta historia bíblica porque es necesario para poder entender el clímax. Cuando nosotros el Señor nos pide que hagamos algo en pro a su reino o en pro al prójimo, muchas veces lo hacemos confiado de que todo va a salir fine, de que todo va a salir bien. Pero hoy te vengo a decir una cosa, iglesia. No siempre las adversidades surgen porque tú estás haciendo algo mal. Las adversidades también surgen cuando tú estás cumpliendo la voluntad del Padre. Y a mí me llena de satisfacción cuando yo estoy dentro de la voluntad del Padre, cumpliendo su voluntad y la adversidad se hace manifiesta. Porque cuando yo me detengo en este versículo, yo noto, amado hermanos, que los discípulos comienzan a turbarse porque el mar se comienza a picar, comienza a embravecerse, comienzan a estar sofocados. Yo me imagino dentro, y quiero que ustedes se imaginen ustedes dentro de esa barca ahorita en este preciso momento. Vamos navegando por el mar y comienza la tempestad. Y está un Pedro y están todos los discípulos allí y estás tú en la barca. Y comienza todo el mundo, ahora que esta tempestad, ¿qué hacemos? Había gente experta en navegación dentro de esa barca. Gente que tenía años de experiencia, y ahí lo vemos al Pedro, años de experiencia, que era pescador y sabía de tempestades y sabía qué hacer en un momento de adversidad mientras que estaba pescando. Pero resulta que Pedro también estaba, como quien dice, asustado por esa adversidad. Yo hoy te quiero decir, iglesia, de parte del Señor, si tú estás haciendo la voluntad del Padre y estás pasando por una tempestad en tu vida, quiero decirte que esa tempestad es para la manifestación de la gloria del Padre. Cuando vemos a Jesucristo que aparece, decide a la cuarta vigilia de la noche. Quiere decir que era el momento más pesado de la madrugada, en lo más oscuro de la noche. Jesucristo decide a entrarse en el mar con plena tempestad. Se les aparece, pero pasa algo inusual. Los discípulos habían experimentado un milagro de una alimentación de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y resulta que cuando el maestro decide caminar sobre el mar, los discípulos, los bravucones, discípulos del Señor, se asustaron. Y dijeron, ¡ay, un fantasma!
fantasma. Y yo me quedaba analizando y pensando, razonando en mi humanidad. ¿Cómo es posible que los discípulos, habiendo estado tanto tiempo al lado del maestro, no reconocieron al maestro? Yo veo a mi esposo desde cierta distancia y yo sé que ese es mi esposo. Yo veo a mi hermano, a mi padre desde cierta distancia y yo sé que ese es mi hermano y mi padre. Yo me imagino que usted también, varón, identifica a su esposa desde la distancia. ¿Amén o no amén? Y yo me quedaba pensando, pero ¿por qué los discípulos que caminaban con el maestro, por qué razón en medio de esa circunstancia ellos creyeron que el maestro era un fantasma? ¿Qué aspecto tenía Jesús para que ellos creyeran que era un fantasma? ¿Será que se veía horrible? ¿Será que qué aspecto tenía que asustaba? Y obviamente yo me pongo a meditar la situación, había tempestad, olas y todo lo demás. Jesús tal vez tenía su cabello mojado, tal vez su barba también estaba mojada, su traje estaba mojado. Ellos no esperaban que en medio de una tempestad el maestro se les apareciera. Y es precisamente lo que nos pasa a nosotros a veces, que cuando estamos en la noche más oscura de nuestra vida, esperamos socorro de cualquier lugar menos del cielo. Pues quiero decirte algo, iglesia, en esta mañana: tu socorro no viene de nadie terrenal, tu socorro viene de arriba. Aún en medio de la oscuridad, el maestro decide adentrarse para ir a tu socorro. Y estaban los discípulos: ¡ay, un fantasma! ¡La sangre de Cristo! ¡Aleluya! ¿Quién es el que echa fuera a los fantasmas? Estaban asustados. Como a veces también nosotros nos asustamos. Pero pasa algo y a mí me llena. Yo digo, verdaderamente, cuando uno está en una adversidad, amado hermano, es allí en donde la gloria del Padre, es allí en donde la gloria del Padre se manifiesta en su plenitud. Y quiero decir algo, y quiero aclarar algo. Cuando vamos a hacer estudios exegéticos de este pasaje, los estudiosos ponen a la mar embravecida como un tipo de este mundo. Quieren decir que cuando el mar, usted ve en la Biblia, el sinónimo de mar en algunas veces se interpreta como el mundo. Cuando nos detenemos, ahorita mismo mentalmente usted deténgase allá afuera, en su barrio, en su casa, en su barriada, en su trabajo. Vemos que el mundo está agitado. Vemos que el mundo está embravecido. El diablo y sus demonios también están bravos. Y todo el mundo allá afuera anda como acelerado, como estresado. No le puedes decir más de 4 cosas porque rácata se enciende. Pero quiero decirte una cosa, iglesia. Aunque el mundo esté embravecido, Jesucristo, quien es tu Dios, está por encima de aquel embravecimiento. Porque preste algo, escuche. El mar estaba bravo. Había tempestad terrible. Los discípulos estaban asustados. Sí, es normal. Estaban asustados. Pero Jesús, ¿sobre qué estaba caminando? Sobre el mar embravecido. Así que Jesucristo camina sobre tu situación adversa. Y no solo eso, cálmate. Porque cuando llega la hora de la hora, viene mi hermano Pedro, y me encanta el Pedro. Mucha gente critica a Pedro, porque Pedro es un testarudo de la vida. Pedro anda sacando espada. Pedro anda haciendo más de 4 cosas. Y anda poniendo el pecho por el maestro como que si el maestro lo necesitara. Pedro dice algo que marcó la historia y hace que veamos a Pedro desde otra perspectiva. Pedro le dice: mira, cuando los discípulos que estaban que es un fantasma, el maestro comienza a decirle: tranquilo, soy yo. No tengan temor, yo soy. Y el Pedro aguerrido experimentó algo que nosotros, la iglesia del Padre, debemos constantemente desafiar nuestra fe para experimentar lo sobrenatural de Dios. El maestro estaba yendo en contra de la naturaleza. Nat Geo, History Channel han dicho públicamente que el punto de que el maestro caminara sobre el agua era una especie de magia o era una ilusión. Búsquenlo en los canales History Channel. Ellos han hecho investigaciones y dicen que el maestro hizo un aspecto de magia
o era una ilusión de los que la escribieron. Pero yo soy fiel creyente en lo que la palabra dice, y la palabra es verdad. Cuando dice que el maestro caminó, es que yo no entiendo la interpretación espiritual, porque lo espiritual se entiende con lo espiritual, no con lo natural. Entonces, cuando tú vas a la Biblia y tú miras que Jesús caminó sobre el agua, dice que Jesús estaba yendo en contra de lo natural. Si tu cuerpo dice que estás enfermo, tienes aquel Dios que dice, yo voy en contra de lo natural y me manifiesto en gloria con sanidad. Si dice el doctor que tú necesitas una operación, dice el maestro de maestros, el doctor de doctores, yo voy en contra de eso porque estoy sobre lo natural. Y me encanta, porque cuando estamos en sintonía con Dios, Dios nos permite experimentar su sobrenaturalidad. El Pedro aguerrido y la gente, yo me imagino, un Pablo, yo me imagino a los discípulos allí, diciendo, y ahora el Pedro se volvió loco, que desafiando al maestro que quiere ir hasta donde está él. ¿Cómo es posible? ¿Qué le pasa? Hermano, si tú eres de los que critica porque otro se atreve, arrepiéntete. Si tú eres de los que anda murmurando porque otro le está creyendo a Dios para hacer algo sobrenatural, vuelvo y te lo digo, arrepiéntete. Porque tu fe puede ser que no sea igual que la fe del hermano o la hermana que está creyéndole a Dios. No tienes por qué criticar. Diga ay, ay, ay o trague para adentro. Te quiero decir una cosa. Cuando una mujer o un hombre de Dios decide experimentar la gloria, hace cosas locas. El Pedro viene y dice, si tú eres, haz que yo vaya. Y me encantan las invitaciones de Jesús, sin tanto rembombeo, sin tanta alarde de nada. Ven. Y el Pedro, me imagino que miró para acá, miró para allá, se fue quitando tal vez algo, no sé si se quitó algo, y va. Un pie. No se hundió como yo me estoy hundiendo. Y va, otro pie. Y él no lo podía creer. Y va, otro pie. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando el maestro, el Dios de lo sobrenatural al cual le servimos, te invita a hacer algo extraordinario, tú tienes que creerle a ese Dios extraordinario porque te va a respaldar. Yo le doy mi máximo respeto a Pedro. ¿Usted sabe por qué? Porque caminó sobre el mar. Después de Jesucristo fue el único hombre que caminó sobre el mar. ¿Cuántos pasos dio? 3, 4, 5 pasos, yo no sé cuántos, pero caminó. Y eso es lo importante. Quiero que me entiendan bien este punto. El maestro está caminando sobre el mar. Y en la porción bíblica dice que el Pedro miró la tempestad. Y esa tempestad le provocó miedo y Pedro comenzó a hundirse. ¿Qué fue lo que hizo hundir a Pedro? ¿Ah? El miedo fue lo que hizo hundir a Pedro. Y usted sabe lo que el miedo hace, y yo estoy segura que aquí los expertos estudiosos lo saben. El miedo dicen que te paraliza. El miedo dice que, ay, no puedo avanzar, me hace dudar, dice el varón. Y fue precisamente lo que pasó con Pedro. Lo sobrenatural no se lleva con lo natural. Y el miedo y la duda no son sobrenaturales. ¿Usted sabe lo que es sobrenatural? Mi fe que ve lo invisible para alcanzar lo visible. Entonces, amado hermano, cuando yo veo al Cristo desde arriba de la historia, diciéndole a los discípulos, entren, vayan a la otra ribera, le está dando una ordenanza. Dios comenzó a hablarme de esta iglesia. Dios comenzó a decirme, le he dicho a palabra de vida que avance porque la puerta está abierta y más de 4 se están quedando sentados sin hacer cumplir mi palabra. Yo sé que no va a haber amén, yo sé que no va a haber aplauso, yo no tengo compromiso con usted, yo tengo compromiso con el Rey.
Y el Señor te dice, iglesia, en esta mañana, ya es tiempo de montarte a la barca y cruzar a la otra ribera, a pesar de que te estoy capacitando y poniendo en advertencia de que en medio del camino vas a tener adversidad. Pero ¿sabes algo? A pesar de esa adversidad, o en medio de esa adversidad, vas a experimentar su gloria. Vas a experimentar lo sobrenatural de Dios. Dice que cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, la tempestad cesó. Me quedé pensando, ¿por qué no cesó apenas Cristo puso un pie en el mar? ¿Por qué? Si Él tiene el poder. Él pudo haber dicho, bueno, mar, voy a caminar sobre ti, que se detenga la tempestad. Jesús lo pudo haber dicho porque Él tiene el poder. Pero Él llegó con tempestad y todo en medio de la noche, en la cuarta vigilia, hasta donde estaban sus discípulos, por una única razón. Porque quería que la fe de Pedro y la fe de sus discípulos se acrecentara un poco más. A pesar de que ellos ya habían visto alimentarse a 5,000 hombres con unos cuantos panes y unos cuantos peces, le faltaba un poquito. Y se puede decir, lamentablemente, a ojo de águila o a simple vistita, que Pedro fracasó, porque Pedro se hundió. Pedro se hundió, hizo el intento, pero se hundió. Usted sabe una cosa, yo veo otra cosa en esa historia, que aunque Pedro se haya hundido, amado hermano, Pedro puede testificar. Yo caminé sobre el mar, intenté caminar sobre el mar, y a pesar de que me estaba hundiendo, no me hundí porque ahí estaba el maestro. Ahí estaba el maestro. Cuando mis amigos discípulos pensaron en el barco, ¡ay, Pedro se hunde! El maestro salió a mi rescate. Y tengo la satisfacción de haberle creído a Cristo y de haber dado unos cuantos pasos sobre el mar. Lo que te indica, iglesia, que si Dios te dice, avanza, es tiempo de avanzar. Créele a Dios y no dudes. Y quiero que nos imaginemos esta parte. Maestro sube con Pedro y se acercan todos. Ay, ¿le pasó algo a Pedro? Pedro, ¿estás bien? Ay, casi te hundes, Pedro. Te hiciste el loco y casi te hundes. Pedro estaba enmudecido porque la experiencia sobrenatural que él había tenido no la tenía ninguno de los demás discípulos. La tuvo precisamente él. Y hubo gran bonanza. Y si el mar pensara, sabemos que el mar no piensa, pero si el mar pensara, yo me pongo como quien dice, a veces me pongo media loca. Si el mar pensara, ¿qué hubiese pensado el mar? Verdaderamente que el que le cree a Dios puede ir en contra de la naturaleza y lo sobrenatural, porque este hombre loco, por muchos años que en el mar y nunca había caminado sobre mí, pero ahora por cuanto creyó, caminó sobre mí. Y el mar mismo comenzó a alabar la gloria. Yo me imagino eso, alabar la gloria, porque dice que los demás discípulos que hicieron, adoraron. Hicieron la declaración que todo el mundo, quiera o no quiera, va a tener que hacer un día. Que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, que vino a morir por la humanidad para darle la redención. Amado hermano, cuando la adversidad te toque, o si estás pasando en adversidad ahorita, quiero decirte de parte de tu Dios, que la adversidad es la vía que Jesucristo utilizará para glorificar su nombre. La adversidad es la vía para que tú experimentes la gloria de Dios. La adversidad es la oportunidad para que todos a tu alrededor reconozcan que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y yo veo que el maestro le dice en medio de aquella tempestad a los discípulos: miren, no teman, yo estoy contigo. Y hubieron 2 profecías hoy, en Antito, ahorita.
no temas, yo acelero. Cuando yo veo a Pedro, después que el maestro le dice esto, que se da sus 4 pasitos allí, que él comienza a hundirse, a ver aquella adversidad, aquella tempestad, él comienza a hundirse y pasa algo y quiero que lo notemos. Dice que él dijo, Señor, sálvame. Y yo no veo en la historia que diga que Cristo corrió a donde estaba Pedro a salvarle. La historia claramente dice que mientras Pedro se estaba hundiendo por su miedo, el maestro, ¿qué hizo? Solamente extendió la mano. Lo que quiere decir que Pedro estaba literalmente cerca del maestro. Y así a veces nosotros estamos tan cerquita de experimentar algo grandioso, pero a causa de la adversidad, como es tan grande y olvidamos que Dios es más grande que la adversidad, nos ponemos ciegos y nos damos cuenta de que el maestro está allí. Si Pedro no hubiera sentido miedo y hubiese llegado hasta donde el maestro estaba y lo hubiera abrazado, la historia hubiera sido distinta. Y el Espíritu Santo me hablaba, es que yo quise que fuera de esa manera. Si Pedro, bien cierto, hubiera llegado hasta donde el maestro estaba, tal vez hubiese trastornado la verdad bíblica. Y la verdad bíblica de este pasaje es sencilla. ¿Tú me crees? Dice el Señor, ¿tú me crees? Yo te doy la capacidad para entonces ejecutar cosas fuera de este mundo. Y por esa razón es entonces que ahí entra la porción bíblica que dice que el que cree en mí, ¿qué dice? Cosas mayores de las que yo hice, hará. Ahora bien, en esta escena el maestro caminó sobre el agua. Vino Pedro y creyó y caminó sobre el agua. Dios que te está diciendo a ti que hagas y todavía no te animas en hacerlo. Dios que te ha venido diciendo desde enero y tú te estás haciendo que no es conmigo. Eso no es conmigo. O tú te estás haciendo y que no estoy. Porque no quiero experimentar o tengo el temor para experimentar lo sobrenatural. Iglesia, ponte en pie ahorita mismo. El Señor dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si el Señor a ti te ha dicho en muchas ocasiones, el Señor ha declarado para esta iglesia, y ojo, yo no estaba en esas declaraciones, que una puerta grande se ha abierto y que ninguno va a poder cerrarla. Hoy te tengo que decir una verdad. Nadie la va a poder cerrar, pero la puerta tiene un límite de tiempo. Si tú desperdicias el tiempo de Dios, después no le digas a Dios, ¡ay, Dios mío! Porque Dios te está hablando una y 1000 veces. Entra por esa puerta. Deja lo natural, deja la carnalidad, deja todo lo que a Dios no le agrada por hacerlo sobrenatural, por meterte en lo espiritual. Para poderte llenar de Dios tienes que vaciarte de la carne. No puedes pretender experimentar o caminar sobre el mar si todavía andas militando en las cosas carnales. Perdónenme si le parezco fuerte, pero es necesario. Dios ha determinado abrir la ventana de los cielos, hacer sobreabundar, pero usted sabe por qué no nos llega la abundancia, porque no estamos preparados. La tempestad que el Señor pudo haber dicho, voy para adentro, calla y enmudece.
no se cayó y no se enmudeció porque era necesario que Pedro experimentara aquella situación sobrenatural. Y sobre todo, se atreviera. Yo no sé cuál es tu situación que estás pasando en tempestad, pero el que escudriña las mentes y los corazones sí la sabe. Yo no sé qué tanto te está lloviendo, o tal vez tú estás en un otoño, en una primavera o en un verano en tu vida espiritual, hablando de las estaciones. Pero te quiero decir algo. La palabra que sale de la boca de Jehová no vuelve a él vacía, sino que cumple lo que él quiere. Y quiero ahorita mismo que allí sentadito por un minutito cierres tus ojos. Y quiero que te imagines aquella situación en donde los discípulos estaban. Y quiero que te imagines que tú estás allí ahorita mismo. Y está la tempestad embravecida, está el problema, está la adversidad, está la enfermedad, está la lucha, está todas las situaciones adversas. Y el maestro te está diciendo ahorita mismo, ven. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te vas a atrever a ir? ¿O te vas a quedar allí perplejo porque la tempestad es grande? ¿Te vas a quedar perplejo en detenimiento porque grande es la tormenta? ¿O vas a realmente avanzar un paso a la vez? Vas a ir avanzando un poco más, porque el Señor te está diciendo, ven, camina sobre lo natural. Ven, camina, experiméntalo. Necesito que lo experimentes. Necesito que entiendas que a pesar de la tormenta, yo estoy allí. Necesito que entiendas, amado hermano, que a pesar de la situación, Él está allí. A pesar de cualquier adversidad, Él está allí. Y quiere que como Pedro caminó sobre el mar, tú también lo experimentes. Él quiere que así como Pedro se atrevió, y tal vez algunos critican a Pedro en esta actualidad también, porque Pedro es testarudo, Pedro se creía un poco más de lo normal. Es cierto, Pedro era anormal, porque no encajaba en la normalidad. Él siempre estaba buscando algo extraordinario para hacer. Y cometía errores Pedro, como tú y como yo, sí. ¿Y dudó Pedro? Sí, dudó Pedro. ¿Y Pedro se estaba hundiendo? Sí, Pedro se estaba hundiendo. Pero hay algo importante. Que aún en medio de aquel momento en donde Pedro se estaba hundiendo, el maestro le extendió su mano. El maestro le extendió su mano para darle seguridad. El maestro le extendió su mano para que Pedro sintiera su respaldo. El maestro extendió su mano para protegerlo. ¿Cómo fue el momento de regresar a la barca? ¿El maestro cargó a Pedro o Pedro caminó? No importa cómo había sido, lo importante es que el maestro estaba allí con Pedro. Salió dudoso, pero volvió a la barca para poder llegar al otro lado seguro. Porque el maestro estaba allí. El Señor te vuelve a decir, la puerta está abierta. Atrévete a entrar, no te quedes a la puerta. Entra a esa puerta. La puerta está ahí abierta esperándote sola y exclusivamente a ti. Pero va a llegar el momento en donde el tiempo de Dios, el cairo de Dios pasa. Y si tú no te atreves a entrar, si tú no te atreves a enseriarte con Dios, si tú no te atreves a dejar a aquella mujer que no es tu esposa, si tú no te atreves a dejar a aquel varón que no es tu esposo, si tú no te atreves a dejar la rebeldía, joven, si tú no te atreves a dejar la desobediencia, oh varón de Dios, si tú no te atreves a dejar el temor, a emprender este negocio, quiero decirte que nadie lo va a hacer por ti. Pedro le dijo al Señor, si eres tú, ve que yo vaya. Y el maestro dice, ven.
Y Pedro se atrevió, aún con todas sus imperfecciones, con todos sus errores, con todas sus fallas, con toda su humanidad. Él dejó su humanidad para experimentar lo sobrenatural. Él dejó de pensar en qué dirán mis amigos discípulos, en qué dirán mis hermanos. Él dejó de pensarlo y le creyó al Señor. Y mientras Pedro daba un paso, su fe acrecenteaba. Y mientras Pedro daba otro, se acrecentaba más. Y aunque a mitad del camino sientas miedo, y aunque a mitad del camino sientas temor, y probablemente la duda llegue a tocarte, el Maestro estará allí. El Maestro va a estar allí. 3 de septiembre del 2012, el Señor te vuelve a decir: la puerta está abierta, entra por ella y vas a experimentar su gloria, y vas a experimentar lo sobrenatural de Dios. Dios desea manifestarse en tu vida. Dios desea hacer contigo algo precioso. ¿Cuántas veces le vas a dar vuelta al ministerio? ¿Cuántas veces vas a dejar de dar? No quiero ir por las almas. ¿Cuántas veces vas a decir no tengo el recurso? Dios abre la puerta y te hace caminar sobre el mar. Siempre en la adversidad será la vía que Jesús utiliza para mostrar su gloria. No siempre la tempestad es porque estás en desorden con Dios, sino aún en medio de su voluntad, cumpliendo su voluntad, allí también va a haber tempestad. Pero hoy necesito que entiendas, tú que dijiste: Señor, estoy haciendo tu voluntad, y cada día la prueba es más fuerte, porque la gloria será mayor. Tú que estás allí diciendo: Señor, ahora que me estoy enseriando, quedo sin empleo. Ahora que yo me estoy metiendo contigo, el marido se vuelve loco. Ahora que yo me estoy metiendo contigo, mi hijo anda en banda. Ahora que yo me estoy metiendo contigo, todo se me vuelve oscuro. El Maestro decidió a la 4ª vigilia adentrarse hasta lo más oscuro, habiendo tempestad, habiendo adversidad, solamente para manifestar su gloria. Solamente para manifestar su gloria. Tú que dices: no sé cómo llegaré a otras naciones. Pues para el Dios que te dijo que te llevará no hay nada imposible. Él te lo dijo, Él lo va a cumplir. Él te dijo: sí, este proyecto, este negocio es mío. ¿Por qué estás sudando? Jesús siempre va a utilizar aquella tempestad para glorificarse y para que tú experimentes su gloria. La adversidad no es un castigo de parte de Dios. Es la oportunidad para que tú veas su gloria. Es la oportunidad para que tú te arrebates y desafíes lo natural. Es la oportunidad, tú que te está dando allí, estás en una esquina recochinada por tanto sufrimiento. Es tiempo de levantarte espiritualmente, desatarte en lo espiritual y decir: hasta aquí llega esta adversidad. Ya no le voy a dar más cabida, porque el Señor ha prometido estar conmigo. Pedro era natural, pero él se atrevió a hacer lo sobrenatural. Y cuando ellos subieron a aquel barco, tal vez Pedro estaba perplejo, estaba atónito de qué era lo que había pasado, de qué fue lo que pasó. ¡Qué locura! Caminé sobre el mar.
casi me hundo. Por poquito me hundo. Pero amado hermano, el Maestro estuvo allí. El Maestro realmente estuvo allí. El Maestro estará siempre allí. Quiero que lo sientas. Él está ahorita mismo alrededor tuyo. Y no importa si hayas pecado. No importa si hasta ayer estuviste en desobediencia. Él hoy te desafía. Hoy te está desafiando. Ven, camina. Camina sobre aquella adversidad. Declara mi palabra sobre aquella enfermedad. Declara mi palabra sobre aquella situación. Oh, porque yo soy tu Dios. Porque yo soy quien te sustento. Aunque el justo cae, Jehová con todo lo levantará. Porque Él no está para juzgarte. Él está para levantarte. Él no está para señalarte. Él está para restaurarte. Él no está para criticarte. Él está para bendecirte, ayudarte, protegerte. Para eso el Maestro está. Para eso el Maestro está en este lugar. No importa. Y tal vez pensarás, hermana, si te imaginaras, no es una tempestad cualquiera, es algo terrible. Si te imaginaras, hermana, todo lo que yo lloro, lo que sufro. Si te imaginaras, yo el varón de la casa tengo que ser fuerte. Mi mujer no se puede enterar lo que yo lloro, lo que sufro. Pues quiero decirte, varón de Dios, aunque te muestres como un roble delante de tu familia, tienes a tu Padre Celestial, quien te da consuelo, quien te da la ayuda, quien te da el sustento. Y a ti, varón de Dios, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te esfuerzo. Muchos varones sufriendo en silencio y demostrando que son los varones. Pero varón de Dios, delante de Dios también se permite el quebrantamiento para ti. Delante de Dios también se lo permite. Muchas mujeres, que grande es tu prueba, sí, hermana, grande es tu prueba. Pero sobre tu prueba está el Señor. Sobre tu adversidad está el Señor. Oh, rabaterele bequeterele ya solo. Oh, ribascastala y solo boquendele y sala. ¿Por qué temes? ¿Por qué estás teniendo temor? Todo aquel que esté dispuesto a caminar en lo sobrenatural de su adversidad, quiero que camine aquí. Porque en el altar es en donde yo recibo la promesa y el cumplimiento.